días, bienvenidas a Arraigadas, el video semanal de Aviva Nuestros Corazones, donde cada viernes buscamos transmitir verdad, esperanza y gozo. Y aún estamos regocijándonos de los testimonios que hemos escuchado acerca de las personas que asistieron a Mujer Verdadera. No solamente físicamente asistieron allí, pero también que se conectaron por la transmisión en vivo. Y nos da tanto gozo ver la obra de Dios en medio de su pueblo, en medio de tantas mujeres, ver su obrar, en medio de tantas vidas de manera personal e individual y también colectiva. Y hoy hemos estado oyendo acerca de otros testimonios y hoy queremos oír un poco acerca de la obra de Dios en Cuba. Muchas hermanas se conectaron en grupos en diversos lugares en Cuba y estamos felices de poder llegar hasta allá y de bendecir a estas hermanas. Y una de esas hermanas es Jainer Matos Cordero, una amada hermana que Dios me concedió el gozo de conocer a distancia recientemente. Me introdujo a ella Raquel Cubilla, quien se conecta aquí con nosotros cada viernes. Y ella es alguien con un corazón muy tierno para el Señor. Y Dios la usa de manera muy especial allí en Cuba para promover el mensaje de avivamiento y de feminidad bíblica entre las mujeres. Así que hoy queremos introducir a esta amada hermana. Hola Jainer, ¿cómo estás? Bienvenida a Arraigadas. Para mí es una bendición, un honor enorme el poder estar compartiendo por acá de las bendiciones del Señor. Y es una bondad que no merezco, pero muy contenta. Qué gozo, Jainer, de tenerte. Y para introducir nuestra conversación, quiero primero que te introduzcas. Dime quién eres, dónde vives exactamente, tu estado civil, tienes hijos. Háblanos un poquito de ti para que nuestra audiencia te conozca. Bueno, vivo en una zona costera, un pueblo que se llama Mojica, del municipio Mariel, en la provincia de Artemisa. Estoy casada hace 10 años con Joandri Diegues Ponce y tenemos 2 niñas, Esther de 7 años y Ruth de 4. Y ambos estamos sirviendo en el ministerio pastoral en nuestra iglesia local hace 9 años. Qué bendición, Jainer. Y cuéntanos acerca de cómo tú conociste Aviva Nuestros Corazones. ¿Cómo en Cuba tú llegaste a conocer este ministerio, este mensaje? Cuéntanos un poquito cómo esto ocurrió. Bueno, yo conocí de Aviva Nuestros Corazones por medio de una prima que amo mucho, es una mujer verdadera. Ella me pasó unas series radiales de Nancy, una carpeta, y comencé escuchando la serie Cultiva Contentamiento en el Corazón. Esa serie fue para mí maravillosa, fue confrontante, retadora, pero a la vez muy liberadora. Vino en un momento muy oportuno, porque todos sabemos que para el cubano el contentamiento es una materia a aprender. Y bueno, de ahí comencé a regar esa bendición como semilla y le hablaba del ministerio a las amigas, a las hermanas. Y bueno, empezamos así a conocer un poco sobre el ministerio. Y a través de una amiga que amo mucho, ella me impulsó, ella le echó combustible a ese sueño que tenía de poder algún día participar en una conferencia de Aviva Nuestros Corazones. Y cuando ya casi estaba todo que parecía que iba a ser posible, al final no pudo ser posible. Yo estaba preparada para participar en esta conferencia de manera presencial, pero no estuve a tiempo de obtener una cita y cuando eso sucedió para mí fue algo, yo lloré mucho, pero el Señor es tremendo porque en ese tiempo ya teníamos la oportunidad de recibir los podcasts semanales, ya que una hermana cubana había creado en el tiempo de la COVID un grupo. Y así, bueno, me llegó el enlace y empecé a escuchar los podcasts semanales y en ese mismo tiempo donde parecía que ya no iba a poder, el sueño lo tenía delante y se me había deshecho, escuché la historia de Damaris Carbau y fue para mí maravillosa, fue Dios mismo hablándome y me identifiqué mucho con ella cuando dijo, abrázame al decir adiós a mí. Y fue todo un proceso de rendición
yo dije, bueno, Señor, ok, no voy a poder estar presencialmente, pero no es a mi manera, es a tu manera. Y bueno, así fue, me rendí y yo decidí dejar que fuera Él que lo hiciera a su modo. Entonces, Anita Bautista, bueno, dicho sea de paso, el ministerio es un instrumento, un canal para uno desarrollar verdaderas amistades del corazón, hermanas del corazón. Y Anita Bautista es una de ellas, Raquelita también. Y ella me motivó a que juntara un grupo de mujeres y que estaba la posibilidad de pasarlo de manera virtual. Y bueno, ahí, así hicimos, nos lanzamos a preparar un retiro como si fuéramos a estar allí. Qué bendición, Jainer, es escuchar eso que dices acerca de los momentos de rendición. Todas tenemos esos momentos en algún momento de nuestra vida o continuamente. Y yo creo que esa es la actitud de nosotras como creyentes, vivir rendidas a los propósitos de Dios. A veces no se van a dar nuestros anhelos como nosotros los planificamos o los esperamos, pero Dios tiene un mejor plan. Y nos regocijamos con eso. Y eso también que comentas de cómo tantas personas que nosotros conocemos también se han conectado contigo, como Raquelita, como Anita Bautista, y ver la hermandad que se ha creado alrededor de este mensaje, alrededor del mundo, que es algo que nos sobrepasa a nosotras. No son cosas que nosotros planificamos, no son estrategias que hacemos, es Dios conectando los corazones y las vidas de todas estas mujeres alrededor del mundo y nosotros gozándonos de ver su obrar. Así que me gozo en escuchar eso. Y Jainer, cuéntanos un poquito, porque sabemos que tú reuniste un grupo de mujeres para el evento de Mujer Verdadera. Cuéntanos un poquito cómo fue esa planificación y cuéntanos un poquito acerca de qué hizo Dios en medio de ese tiempo. Logramos reunir 20 mujeres. Ese día comenzaron a llegar bien tempranito, hicimos ajustes para que el horario coincidiera. Y recuerdo que ese día había un sol muy grande y una de las hermanas me comentaba, ay, qué falta hace que llueva, pero ni imaginarnos que pudiera llover porque no habíamos escuchado ningún anuncio. Entonces yo había preparado un plan B porque hay una realidad para nosotros los cubanos y es el asunto de la internet, es muy complicado y yo veía la posibilidad de participar en línea como una gran montaña. Entonces pensé en un plan B y dije, Señor, yo no quiero hacer un plan B porque yo no confío en ti, pero al final no podía ignorar una realidad y tampoco quería perder la oportunidad de ya que las mujeres íbamos a estar congregadas, no edificarnos. Entonces el plan B consistía en descargué algunas conferencias de eventos anteriores y bueno, algunas canciones, íbamos a tener un retiro espiritual. Y recuerdo que en medio de mi angustia y de mi preocupación, el Señor me dijo, no te enfoques en la vida, enfócate en mí, mi presencia va a estar ahí. Luego el lunes que de esa semana, yo tenía mucha carga en mi corazón y en mi lectura devocional me coincidía con el pasaje cuando Jesús entra a Jerusalén y cuando Él regresa, Él va a la higuera a tomar fruto y no haya fruto en ella, y entonces Él maldice la higuera. Y luego Pedro se asombra de cómo la higuera se secó y Jesús le dice, tengan fe, porque es cierto les digo que si ustedes le dicen a este monte, desarráiganse de aquí y plántense en el mar, os obedecerían. Y entonces yo dije, ay Señor, tú me estás hablando porque la red, el asunto de la red, es una montaña, es un monte. Y también recordé el pasaje de Filipenses 3:20 que dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente. Y eso fue un ancla ahí para mí, un consuelo. Yo dije, Señor, yo voy a obrar en base a esa palabra. Y el control es tuyo. Entonces ya cuando estábamos reunidas ese día en la mañana, yo les dije a las mujeres, miren, aquí quien va a manejar esto es Dios. Vamos a buscarlo a Él, vamos a recibir de Él y vamos a confiar en que Él ya está aquí y Él nos va a bendecir. Y así empezamos el tiempo. Y empezamos con una oración, leímos el Salmo, cantamos. Estaba mi sobrino, él era el ingeniero ahí, el técnico del audio, de todas esas conexiones. Y entonces él me dijo, vamos a probar a ver. Bueno, encendimos ahí el televisor. Y cuando aquello empezó,
no lo podíamos creer. Qué clase de emoción cuando vimos que pudimos conectar. Tan lindo, tan nítida la imagen, el sonido, todo fue una emoción muy grande. Y yo dije, Señor, tú estás aquí. Verdaderamente, cuando confiamos en ti, tú mueves los montes. Y fue maravilloso, todos estábamos impresionados. Y recuerdo que ese día, en la sesión de la tarde, de pronto todo el clima cambió, el cielo se nubló y vino una lluvia repentina. Un aguacero como hacía tiempo no veíamos. Y con viento, y creo que hubo alguna tronada también. Y todas estábamos ahí con el temor de que se va a caer la conexión, lo vamos a perder. Y cambiamos el lugar, como que nos apretamos un poquito más, pusimos un toldo ahí que tapara las letras que habíamos hecho de MV23, casi que se mojaron y bueno. Pero impresionantemente no se afectó en nada la conexión. Fue un milagro, literalmente un milagro del Señor. Y bueno, después de eso aprendimos que Dios es capaz de hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos. Una de las cosas que aprendimos fue que para nosotros florecer, para nosotros vivir una vida abundante, no depende de estar en otro lugar, depende de estar arraigadas en Cristo, en su palabra, de tener esa relación constante, dinámica, personal, creciente, y Él nos hace florecer en cualquier lugar donde estemos. Para mí la lluvia fue un mensaje intencional de Dios para que meditara en el efecto de ambas cosas, cómo se ve la sequía en nuestra vida y cómo se ve cuando Dios envía una lluvia. Entonces, después había un ambiente, un clima agradable, fresco, todas estábamos maravilladas. La lluvia fue un abrazo de Dios para nosotras. Wow, Jainer, qué bendición escucharte, verdaderamente. Tantas cosas mientras tú hablabas vienen a mi mente. La parte de cómo el Señor te habló durante la preparación, durante ese tiempo que tú estabas tratando de planificarlo todo y Dios te recordó que tuvieras fe. Y cómo tú transmites esa idea de que la palabra es nuestra ancla en momentos de necesidad, en momentos de temor, en momentos de desconfianza, en momentos de confusión. La palabra es nuestra ancla y nos habla en toda circunstancia, aún en medio de preparar un evento para mujeres y conectarte a un evento. Y me encanta también eso que tú dices en cuanto a lo del internet. Las personas que nos siguen ahora en Arraigadas no se imaginan lo que nosotros estamos haciendo para poder llevar a cabo este programa. No se pueden imaginar las maromas que estamos haciendo para que esto suceda, porque queremos capturar esto que sucedió allí en Cuba. Queremos capturar el corazón de Jainer, su espíritu tierno hacia el Señor, cómo Dios la está usando allí en medio de ese lugar. Y solamente escuchándote, Jainer, y escuchando eso que tú dices de la lluvia y cómo les recordó la forma como Dios refresca y la forma como Él se manifiesta, como hablábamos en la conferencia, de esa abundancia, esa plenitud, que nos recuerda esa agua fresca que cae en nuestras vidas y como Dios lo hizo manifiesto allí. No, de verdad que me encanta escucharte, Jainer. Y cuéntanos ahora un poquito si hay algunos testimonios de parte de las mujeres que fueron, cómo Dios, aparte de esto que ya nos contaste, que fue maravilloso oír esa manifestación de Dios física en aquel lugar, pero también si Dios obró de manera particular en la vida de alguna de las mujeres, cómo lo viste obrar allí en medio de ese tiempo. Sí, cómo no, fue maravilloso. Después de la conferencia, las mujeres salieron henchidas, salieron animadas, motivadas. De hecho, ya algunas me han escrito y me han mandado fotos de sus rinconcitos para encontrarse con el Señor. Esto es algo que también ya Dios venía tratando con nosotros y bueno, cuando vimos el testimonio de Raquelita fue muy inspirador, muy motivador para nosotras. Y entonces algunas están ahí luchando por permanecer en el Señor. Porque a veces uno sí conoce la palabra, pero estamos llenas de tanta actividad que el tiempo con Dios se vuelve lo último de la agenda y cuando venimos al Señor ya venimos, ¿qué le damos a Dios? Entonces tenemos el orden invertido.
y muchas están motivadas, están teniendo su tiempo con el Señor. Otra de las cosas lindas que Dios hizo fue ese amor que fluyó ahí las unas para con las otras. Recuerdo que en el tiempo cuando Nancy hizo la oración a aquellos que estaban luchando con identidad de género, teníamos en el grupo hermanas con hijos homosexuales. Y ahí oramos por ellas, lloramos juntas, el dolor de ellas era el nuestro, fue algo del Espíritu, fue algo lindo, maravilloso. Y esta hermana que venía de otra iglesia vecina, ella eso le impactó, ese amor que fluyó, y ella decía, yo quiero esto en mi iglesia. Entonces ella motivada fue y preparó un programa con mujeres allá, tenemos algunas fotos, y en años, hacía tiempo que ellas no se reunían, y estaban languideciendo, agonizando. De alguna manera a veces se ve en las iglesias esa individualidad donde cada uno vive su vida y no hay esa apertura, esa cercanía, esa transparencia. Y para mí el mensaje de Aviva Nuestros Corazones es una respuesta de Dios para la mujer en estos tiempos. Bueno, hablo de mi país, porque aquí nosotras vivimos tan cargadas, turbadas, y la misma agitación de la vida no nos permite tener esos tiempos de calor, de retroalimentación, de transparencia. Entonces esto es algo lindo que está pasando en esta iglesia, las mujeres están muy motivadas, creo que hoy mismo iban a tener otro encuentro. Nosotros acá en nuestra iglesia también estamos luchando por mantener la conexión, creamos un grupo de Mujer Verdadera Mariel, para mantener esa conexión y pasarnos todos los recursos, estar orando. Tenemos 2 días de la semana para orar por el avivamiento en nuestras iglesias, en nosotras mismas, en nuestra familia. Oramos los lunes, los jueves. Y bueno, esto es algo que no se detiene. Y no solamente acá en este lugar, también tengo entendido que hay otras provincias donde hay mujeres que están conectadas con el mensaje, lo están llevando a sus vidas, a sus familias, y está surtiendo un efecto en su casa, en sus hogares. Conozco de muchachas que han entendido la importancia de estar en el hogar y han dado pasos de fe, han dejado de trabajar para dedicarse a sus hijos, y eso es un gran reto en nuestro contexto. Pero esa ha sido una de las cosas que Dios ha estado haciendo. Ha sido muy liberador este mensaje. Qué bendición es escucharte, Jainer, y ver cómo Dios obró allí entre ustedes y las cosas que dices. Y tú sabes que el mensaje de Viva Nuestros Corazones es el de feminidad bíblica y, por supuesto, el evangelio, pero cómo eso impacta nuestro rol como mujeres. Y en cuanto a eso te pregunto, sé que mencionaste algunas mujeres que dejaron sus trabajos o han dejado sus trabajos para dedicarse a su familia. ¿Es eso algo común allá? ¿Cómo se manifiesta en Cuba este feminismo que es tan prevalente en nuestros países? Realmente no es muy común que las mujeres dejen de trabajar para dedicarse a su familia. De hecho, la sociedad hace mucho... aplaude a la mujer cuando ella asume roles de liderazgo, cargos importantes fuera del hogar. Incluso esta influencia del feminismo se ve cuando instan a las mujeres a luchar por sus sueños, a realizarse, incluso si eso implica sacrificar de alguna manera la familia. Y eso se aplaude tristemente, ¿no?, en nuestra cultura. Entonces no es muy común. Otra de las cosas que afecta y bueno, que le da un poco de cauce también a esta idea es la situación económica, porque muchas mujeres se ven obligadas a trabajar fuera. Por eso es que no es común ver estas decisiones así. Bueno, esto yo creo que solo puede ser posible en aquellas que tenemos al Señor y entendemos que la maternidad es sagrada. Entonces, de por sí la cubana es muy sacrificial. La mujer cubana es esforzada, es perseverante en lo que quiere, y esto le ha permitido a ella desarrollar ciertas destrezas que también los hombres pueden hacer. La mujer hace cosas que el hombre puede hacer
ella también lo puede hacer, y entonces esto crea una independencia, y dicen, yo no necesito de un hombre para vivir o para mantener a mi familia. Y entonces vemos tristemente mujeres haciendo estos dos roles. Y en la iglesia a veces también está afectando, porque vemos mujeres asumiendo roles de enseñanza y de liderazgo que Dios no le dio a las mujeres. Dios, en el ministerio de Jesús nosotros vemos cómo el Señor tenía mujeres que servían, tenía discípulas, pero el Señor no llamó apóstolas, Él llamó apóstoles. Y bueno, esto es algo que también sutilmente nos afecta, no solamente por esto del feminismo, sino por la crisis de la masculinidad, de la espiritualidad masculina. Hay mucha pasividad en eso. Los hombres no tienen no tienen esa devoción. El trabajo se ha vuelto algo muy absorbente, y le es más fácil cuando llega al hogar simplemente desconectarse, no involucrarse tal vez en la disciplina de los hijos o en ese tiempo en el santuario familiar, en ese tiempo devocional que es tan importante, esa formación, ese liderazgo espiritual. Entonces esto está afectando también a nuestras mujeres. Wow, así mismo es, Jainer. Yo creo que el pecado en el corazón está ahí independientemente de donde vivamos. Y yo creo que algo que tú dijiste antes, esa idea de nosotros aceptar el plan de Dios para nuestra vida es tan importante, donde sea que eso sea, en el lugar que sea, si es un lugar desértico, si es un lugar próspero, no importa. Es el plan de Dios para nosotros en ese momento. Y qué importante es el contentamiento, como te hablabas al principio, que fue lo que te atrajo a Viva. Y en cuanto a eso, Jane, yo quería que tú pudieras animar a las mujeres que nos escuchan, porque yo quiero recordarle a las mujeres, estamos hablando con una hermana que vive en un país con muchas limitaciones. Y quiero que tú comentes un poquito acerca de la situación en Cuba. Pero, ¿cómo tú logras encontrar vida abundante en medio de tantas limitaciones? ¿Cómo tú lo haces? Y para animar a otras, porque yo sé de otras mujeres que tienen muchas cosas que tú no tienes y aún se sienten que no tienen lo que desean tener, ¿verdad? Para aquello que la va a hacer, que ellas piensan que la va a hacer felices. Entonces, ministra un poquito a estas mujeres con algunas palabras. Ministralas con un poco de tu vida en Cuba y de cómo Dios te ha sostenido y te ha ayudado a ti. Bueno, lo primero que me ha ayudado a mí, me ha sostenido en medio de este tiempo que hemos sufrido, es una relación con el Señor. Una relación, yo le digo al Señor, yo quiero que tú seas para mí más real de todo lo que yo puedo ver o de todo lo que yo puedo sentir, que tú seas más real para mí. Yo quiero que tu palabra se haga carne en mí. Y tengo esos momenticos, son vida para mí, esos momenticos cuando yo me retiro a estar a solas con Él, le abro mi corazón y Él me da su palabra, Él me abre su corazón, eso me fortalece. Y he aprendido que el contentamiento no depende de tener o no tener cosas, depende de tener al Señor en el lugar donde Él debe de estar, porque Él es Rey, Él es suficiente. Y recuerdo en la conferencia cuando Wendy Bello hablaba de que en Cristo estamos completos. Si Cristo nos completa, ¿por qué tengo yo que estar deseando otras cosas? No es Dios y algo más, Él es suficiente. Nosotros ahora mismo estamos pasando una prueba difícil con respecto a una gestión que estamos haciendo. Y mi esposo se fue ayer para otra provincia a hacer esa gestión. Y el cubano tiene que inventar tanto. Y cuando uno va a hacer algo, es casi encomendarte a Él todo el tiempo. Es una dependencia absoluta de Dios. Porque te das cuenta que no es posible, no hay otra forma de vivir, por lo menos aquí, si no es por fe. Y uno ora y uno ve de alguna manera cómo Dios sí va abriendo puertas, pero de pronto sientes que se cierra. Es como cuando el pueblo de Israel salió con mano poderosa de Egipto y todo iba de maravilla y enfrentan un desierto y para colmo un mar y para colmo de males un ejército enemigo detrás. Entonces, ¿qué le quedaba? Clamar a Dios.
Y así nos pasa muchas veces. La situación se pone peor, a veces tú piensas que vas a resolver y no resuelves. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Confiar en su palabra, confiar en sus promesas y aprender y entender que hay muchas misericordias disfrazadas detrás del dolor, del sufrimiento, de la tribulación. Si algo bueno produce en nosotros estas aflicciones, es un eterno peso de gloria. A mí me ha fortalecido mucho el ejemplo de Pablo. Pablo escribió la carta del gozo en situaciones que ni siquiera yo he estado, en una cárcel. Al menos yo estoy en mi casa, al menos yo tengo una cama, al menos tengo el fuego para hacer mi comida. Porque el año pasado nosotros Cuba sufrió terribles apagones. Esto fue traumático, de verdad te digo, traumático. Uno vivía siempre con el susto de cuándo la van a quitar, por cuánto tiempo, a cualquier hora se quitaba, y a veces eran más las veces que estábamos sin corriente que las que teníamos corriente. Y ahí fuimos desarrollando. Yo pasé por todas las etapas, la etapa del enojo, la etapa del desespero, hasta ya la etapa en que tenía que aprender destrezas y ver qué cosas podía hacer cuando había corriente y qué no podía hacer cuando no había corriente. Y fue un tiempo bien difícil, pero el Señor me ayudó, me sostuvo su gracia y trataba de ver la vida así. No tengo gas para cocinar, no tengo electricidad, pero tengo fuego. Puedo coger la leña, puedo coger el carbón y todavía. Entonces a veces no tenemos cómo cocinar o qué cocinar, pero debemos recordar que el Señor está comprometido con su pueblo y Él ha prometido no dejarnos, no abandonarnos, y si Él tiene que usar formas sobrenaturales para sostenernos, lo va a hacer. Y aprender a ver no lo que me falta, sino lo que tengo, lo que tengo, la abundancia que tengo de Él. El Señor dice en su palabra que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él es todo lo que necesitamos. En Él tenemos todo lo que necesitamos. Y eso me fortalece, nos fortalece en estos tiempos duros, porque solo el justo vivirá por fe. Amén, Jainer, qué bendición escucharte. Y pienso en tantas cosas. Cuando uno habla de abundancia, uno piensa en cosas. Pero qué bueno es recordar que abundancia es tenerlo a Él. Y como tú decías, Él lo llena todo en todo. Y hoy precisamente leía que es precisamente en nuestra necesidad más grande, en los momentos de más necesidad, donde experimentamos su gran suficiencia. No la vamos a experimentar en momentos donde tenemos muchas cosas, sino en aquellos momentos de necesidad, no solamente física, pero necesidad espiritual, necesidad de amor, necesidad de cualquier cosa que nuestra alma desee y no tiene. Es ahí donde vemos su suficiencia. Entonces, la palabra también habla mucho de que el sufrimiento es purificador. Entonces, cuando vemos a una persona en un lugar de necesidad, de aflicción, sí, nos compadecemos porque nadie quiere estar ahí, es doloroso. Pero hay que recordar lo que significa el sufrimiento para Dios. Que dice el apóstol Pablo, como tú decías, que es un privilegio compartir los sufrimientos de Cristo. Eso crea carácter y perseverancia en nosotros y esperanza. Entonces, de verdad que es una bendición escucharte, Jainer, porque que lo diga, todo lo que tú dices, una persona que lo tiene todo, pero que lo diga una persona que está en medio de carencia y necesidad, es muy edificante. Y Jainer, ya para ir cerrando, ¿cómo podemos nosotras, las que estamos aquí conectadas, que van a escuchar este programa diferido, cómo podemos orar por ti y por la iglesia en Cuba? Bueno, quisiera que oraran para que el Señor pueda abrir nuestros ojos, que nuestros ojos puedan ser abiertos a la esperanza que tenemos en Él, a la superinminente grandeza de su poder, a que no estamos derrotados y que todavía hay esperanza para nosotros acá. Y también que cada una, tanto hombres como mujeres, podamos abrazar el diseño de Dios, podamos decir, sí, Señor, que Dios avive a los hombres, amén, como avive a las mujeres, y que este pequeño río se pueda convertir en un profundo río, así como lo decía Nancy aquel día,
exponiendo Ezequiel 47. Que toda Cuba pueda ser llena del conocimiento de Dios. Amén. Y que nosotros, los que ya le conocemos, vivamos un cristianismo disfrutable para el mundo. Un cristianismo arraigado y centrado en Cristo y el Evangelio. Esa es nuestra esperanza y eso es lo que deseo que Dios haga en la iglesia en Cuba y en nuestra vida, en mi familia también. Amén y amén. Y yo me uno a esa oración y tú sabes que Nancy se une a esa oración. Ella tiene su corazón ir a Cuba. Y ella cuenta siempre que sus padres, cuando se casaron, fueron de luna de miel a Cuba. Fueron de luna de miel a Santo Domingo y a Cuba. Y ella dice que ella fue engendrada en uno de esos dos lugares. Entonces, ella tiene en su corazón ir. Y nosotros sería un gran gozo poder ir y estar entre ustedes y aprender de ustedes y ser edificadas por ustedes y ser animadas y alentadas en nuestra fe por ustedes. Así que eso es una oración para nosotros, poder ir a visitarlas. Y yo quiero decirle a nuestra audiencia que nos sigue, vamos a ir cerrando y vamos a ir a la verdad bíblica que queremos estar arraigadas, pero quiero que no se desconecten al final porque vamos a compartir algunas fotos de la reunión de Jainer con las mujeres durante el evento de Mujer Verdadera, algunas fotos sobre esa reunión y queremos que mientras ven las fotos escuchen una canción que Jainer escribió y que ella misma canta, así que no se desconecten al final y vamos a estar escuchando más de Jainer. Queremos aprender más de su sabiduría, de ese corazón tierno para el Señor que ella manifiesta y ya la vamos a tener en algunas de nuestras plataformas más adelante. Estamos orando a ver cómo eso puede ser posible, pero gracias Jainer, gracias por acompañarnos, gracias por edificarnos, gracias por alentarnos, gracias por manifestar este amor por el Señor y por lo que Dios está haciendo en Cuba. Y ahora queremos que tú leas esa verdad bíblica en la que tú nos animas a estar arraigados. Bueno, voy a leer Isaías 41, del 17 al 20. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo Jehová los oiré. Yo el Señor de Israel no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de agua en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos, bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Ese es nuestro deseo, que todos conozcan que solo la mano de Dios hizo posible este florecimiento en nuestra nación. Siempre habrán desiertos, siempre habrán oasis, pero al final todo va a pasar y nos espera una tierra abundante, una tierra eterna. Amén. Y solo los mansos la heredaremos. Amén y amén. Gracias, Jainer. Gracias por estar con nosotros. Gracias por aceptar la invitación y por hacer todo esto posible, porque nuestra audiencia no se imagina todo lo que estamos haciendo para lograr esta grabación debido al problema, como tú mencionabas, de internet en Cuba. Pero gracias por aceptar. Y quiero recomendarle a las personas que nos siguen un libro, que es el libro. Como siempre decimos, es la palabra de Dios, es la Biblia. Recomendamos siempre la Biblia de la Mujer Verdadera, pero puede ser cualquier Biblia. Tienes que estar en la palabra de Dios, como nos recordaba Jainer. Es ahí donde encontramos aliento, sus promesas, donde nuestra fe se cultiva, donde Él nos habla cada día, cómo nos guía. Así que te animamos a estar en la palabra de Dios. Y Jainer, te voy a invitar a que si puedes cerrar en oración, orando por todas nosotras, por las mujeres, por todo esto que hemos hablado, porque nos dé Él mismo una sed de Él, que nos lleve a estar en su palabra y a crecer y a tener una vida abundante en Él. Si puedes orar. Señor, toda la gloria, el honor y la honra
sean dadas a ti. Eres maravillosamente bueno siempre. Gracias por esta oportunidad tan especial que tú nos concedes. Gracias por haberte conocido, Jesús. Gracias por correr el velo de nuestros corazones y haberte conocido, haber nacido de nuevo. Gracias por la esperanza, firme ancla de nuestra fe a la que tú nos has llamado. Rogamos, Señor, que donde quiera que haya una mujer sedienta, tú puedas refrescarle con tu agua viva. Donde quiera que haya una persona perdida, tú le alcances, Señor. Que tú seas su camino. Tus pasos nos pondrás por camino, dice tu palabra. Queremos andar en tus sendas, en tus pasos, y en el proceso, Señor, llegar a ser como tú, para que toda la gloria la recibas. Ayúdanos, Señor, a no olvidar lo que no debemos olvidar. Ayúdanos a cada día proseguir en conocerte, en abrazarte y en hacer de ti, Señor, nuestro único y verdadero Dios, la fuente de todo bien en nuestra alma. Quita nuestros ídolos, Señor. Quita todo lo que te empequeñece en nuestra vida. Ayúdanos en medio del dolor a encontrar la esperanza que hay detrás. Ayúdanos en medio del dolor a aceptar la sumisión en ti, Señor, y poderte decir, sí, Señor. Gracias porque todo esto puede ser posible por tu Espíritu Santo, que levantó a Jesús de los muertos y nos levantará también a nosotros. Toda la gloria y la honra es para ti. Bendice este ministerio, ayuda a nuestros corazones. Cuídales, guárdales en la sana doctrina, guárdales en el testimonio de Cristo, Señor. Y que este río que sabemos que está creciendo pueda ser aún mucho más profundo en todo el mundo. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén, amén. Amén. Gracias, Jainer, gracias por acompañarnos y nos despedimos ahora de este programa y esperamos que tengan una bendecida semana, que esto que hayamos hablado aquí, reflexionado, sea de aliento para ustedes y será hasta un próximo Arraigadas. Hasta pronto. Cuando se agotan mis fuerzas para continuar, cuando el río de mi alma como desierto se cuesta, cuando el silencio me acompaña en mi caminar y tus promesas son el eco de tu voz en mi interior. Todo alrededor es piedra, arena y sol. Sigo creyendo que un oasis encontrará mi corazón. Encontrará mi corazón. Todo lo que quiero es adorarte a ti. Mirando tu rostro puedo proseguir, obedecerte y conocerte, darte mi vida para que tú reines. Tu gracia me hace fuerte en mi debilidad para caminar contigo en santidad, obedecerte y conocerte, darte mi vida para que tú